darle tiempo, voy a presentar al primer ponente de la jornada. Bueno, yo creo que todos lo conocen, no hace falta ninguna presentación. Es José Antonio Moreno Molina, es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Castilla-La Mancha y además autor de multitud de libros, manuales, artículos doctrinales relacionados de muchas materias, pero en especial de la contratación pública. Bueno, he tenido la suerte, además de que fuera mi profesor en el máster de contratación pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, que la verdad es que he aprendido muchísimo con él y nada, muchísimas gracias. Él va a hablar de una valoración general tras haber pasado un año sufriendo esta ley. Pues bueno, vamos a ver si ha sido positivo, ha sido negativo o realmente hay cosas de mejora y cosas que, bueno, que yo creo que en definitiva han sido buenas para las pymes, para las empresas y no sé si tanto para los gestores públicos. Pero nada, muchísimas gracias, José Antonio. Muchas gracias por tu presentación, por la invitación para participar en esta jornada, que es un honor poder estar en ellas, gracias a la Fundación Universitat Empresa, a la Universidad de Valencia, al Instituto Valenciano de Administración Pública y a todos ustedes por su participación en el curso, ¿no? Bueno, comentaba Beatriz que es hora, y yo creo que es un buen momento para hacer un primer balance de la aplicación ya a un año de su entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Y qué podemos decir en términos generales? Yo creo que hay que hacer una valoración positiva, con sus luces, con los aspectos que vamos a destacar enseguida y, por supuesto, con sus cuestiones a mejorar, los debes que ha dejado la ley, sobre todo la aplicación de la misma. Pero poniendo todo en una balanza, yo creo que debemos resaltar más lo positivo que lo negativo. ¿Por qué? Principalmente porque la ley introduce una nueva filosofía de la contratación pública que ha calado ya en el sector público y en el sector privado. Yo creo que eso es algo muy importante que, situándonos o mirando años atrás, parecía algo muy complicado de alcanzar. El que hoy la compra pública se vea, lo decía Zulima en la presentación, se vea como una oportunidad de una buena inversión pública. Que la contratación pública sea una herramienta para impulsar otras políticas sociales, ambientales, de innovación y desarrollo, de múltiples tipos, es algo muy importante, que, sin embargo, mirado desde años atrás, parecía un objetivo muy difícil de conseguir. Hoy la contratación pública no es solo la forma o los procedimientos de comprar bienes y servicios por parte de las administraciones públicas, como tradicionalmente había sido visto. No es un procedimiento administrativo con unos trámites rigurosos para las administraciones a la hora de hacer cualquier compra. Es mucho más que eso. La compra pública es una forma de invertir el dinero de todos los ciudadanos para conseguir los mejores productos y servicios posibles. Productos con la mejor calidad, productos que respeten todas las condiciones sociales, que fomenten la protección del medio ambiente. En definitiva, si hoy las administraciones, el sector público, persigue unas finalidades con los ciudadanos, como no puede ser de otra manera, de prestación de los mejores servicios, de consecución de los fines públicos de la mejor manera posible, la contratación pública tiene que ser la herramienta clave para ello. Tiene que liderar la actuación del sector público en todos sus ámbitos. Y yo creo que eso hoy la Ley de Contratos lo ha sabido poner en valor y estamos ahora en el reto de aplicarlo. La ley ha supuesto una complejidad muy notable en la gestión pública. Eso es indudable. Para todos los que estamos relacionados con el mundo de la contratación, sabemos que desde su aprobación, muy complicada, que se demoró mucho, antes de la entrada en vigor de la Ley de Contratos tuvimos que aplicar las directivas europeas de contratación por su efecto directo. Bueno, eso ha ido ocasionando unas dificultades notables de aplicación de la normativa, que ha hecho que, entre otras cosas, en los primeros meses de aplicación de la ley,
el gasto público o la inversión realizada a través de la contratación pública se paralizara, o que muchas administraciones tuvieran miedo a sacar licitaciones si no estaban muy seguros de cómo aplicar la ley de contratos. Bueno, ese periodo ya ha pasado, ya existe hoy mucha más experiencia aplicativa de la ley y hemos visto que se puede utilizar y que los pliegos de condiciones pueden incorporar esos aspectos sociales, ambientales. Seguimos teniendo dudas, por supuesto. La ley ofrece unas herramientas muy abiertas que hay que ir utilizando, hay que ir adquiriendo esa experiencia, hay que ir viendo posibles dificultades. Bien, todo ello se está produciendo, pero indudablemente se está aplicando en general bien la ley de contratos. Vamos a ver nosotros también, bueno, el curso es muy completo en su programa, yo creo que los organizadores y a los directores también quiero felicitarles por ello, han conseguido que se aborden los problemas hoy más candentes de aplicación de la ley, además con bueno, pues componentes que van a dar una visión desde ámbitos diferentes y todos ellos que son muy necesarios para la interpretación de la ley de contratos. Yo creo que en ese sentido van a poder terminar el curso con una visión muy completa de esa aplicación de la ley a un año vista. Bueno, pues la ley, desde la perspectiva de su balance general, yo creo que como primera idea que quería resaltar es esa de valoración positiva. Vamos a ver enseguida o vamos a desarrollarlo en la medida de lo posible. Un primer aspecto que yo quería destacar de la ley, el gran cambio frente a la normativa anterior, ¿cuál es? El uso estratégico de la contratación. La utilización con fines sociales, ambientales, laborales, de investigación y desarrollo, de innovación de la contratación pública, algo que lo impulsa la Unión Europea, como en general toda la evolución del derecho de la contratación pública. Hoy no podemos entender la ley española de contratos sin conocer que detrás de ella están las directivas europeas, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, aspectos que son hoy muy necesarios tener en cuenta. En todo momento tenemos siempre que referenciar la ley española con el derecho de la Unión Europea. Y en ese derecho, pues yo les insisto sobre todo en la importancia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es quien ha ido marcando el ritmo y la evolución de este derecho. Bueno, pues hoy la Unión apuesta por la contratación pública estratégica y lo impone en las distintas fases o momentos de la contratación, desde los aspectos preparatorios, desde que se diseña el pliego, desde que se programa la actividad contractual de las administraciones, hasta que se establecen las especificaciones, criterios de adjudicación y que se adjudica y se ejecuta el contrato. Bueno, pues ese carácter estratégico de la contratación hoy plenamente consolidado, yo simplemente quería darles como referencias más recientes de la evolución en este sentido, pues esas comunicaciones de la Comisión de octubre de 2017 que destacan cómo las administraciones tienen un campo por delante muy importante para trasladar esta contratación estratégica a los procedimientos concretos, que el gran reto es integrar en los pliegos de contratación de cada licitación esos aspectos sociales y ambientales. ¿Ese reto hoy sigue por delante? Por supuesto. Pero se han dado ya pasos de mucha importancia. Y en este sentido, la propia Comisión Europea ha destacado cómo en la contratación pública se requiere una profesionalización. Los gestores de la contratación deben contar con formación específica, con una especialidad en la contratación. ¿Cómo se acredita esa especialidad? Pues bien, con formación, como cursos en el que estamos ahora mismo, o también con experiencia práctica de haber trabajado durante años en la contratación. La Unión de momento apunta a la idea, no obliga a que los gestores de la contratación sean profesionales especializados en la materia, pero sí advierte,
es una cuestión que de aquí a un corto plazo va a demandarse con carácter obligatorio, que quien trabaje en el mundo de la contratación, en la gestión de la contratación, tenga esa especialidad. ¿Por qué? Entre otras cosas, para integrar esos aspectos estratégicos en la contratación, para saber utilizar la contratación pública electrónica, en definitiva, para poder aplicar una normativa y una práctica administrativa que es compleja. Todos lo sabemos, que es un mundo que se ha convertido cada vez en más difícil de aplicar e interpretar. Bueno, pues ahí se requiere esa especialización. Y la Unión Europea está apuntando ya desde hace tiempo en ese sentido. Desde el punto de vista del derecho nacional, sí, la ley entró en vigor, pero ¿qué actuaciones se han hecho a posteriori para hacer valer ese carácter estratégico de la contratación? Bueno, pues la Administración del Estado ha creado las comisiones interministeriales para el impulso de aspectos sociales y, por otro lado, aspectos ambientales en la contratación. Recientemente se aprueba el Plan de Contratación Ecológica del Estado. Sustituye a un plan de contratación verde que había anteriormente y, bueno, pues se fijan unas pautas para la integración de todos esos aspectos ambientales, de lucha contra el cambio climático, de eficiencia energética, bueno, pues todos los distintos ámbitos de la traslación del medio ambiente a la contratación pública en ese plan que aprueba la Administración del Estado, que siendo un aparato pues más lento, más complejo en su funcionamiento, bueno, pues está adaptándose a los nuevos requerimientos de la contratación estratégica. En el ámbito autonómico, pues les quería destacar pues alguna normativa concreta. Empezando por el ámbito valenciano, pues la ley de igualdad, la ley de servicios sociales inclusivos. La normativa autonómica ha tenido como dos grandes posibilidades, o bien aprobar leyes de desarrollo general de la contratación tipo Navarra, porque tiene competencias específicas en la materia, Ley de Contratos Públicos de Navarra, o tipo Extremadura, que ha hecho una ley sobre contratación pública responsable, sostenible, integrando los distintos aspectos que ahí se pueden, o la normativa autonómica ha ido por la vía de a la hora de abordar cuestiones concretas, protección del medio ambiente, protección de igualdad entre hombres y mujeres o igualdad en sentido amplio de la sociedad, contempla aspectos de la contratación, normativa sectorial que hace previsiones sobre pliegos de cláusulas administrativas, sobre distintas posibilidades de integración de esos aspectos en la contratación pública. Pero en todas estas normas recientes está clara la perspectiva estratégica de la contratación y en ese sentido pues yo creo que ofrecen herramientas de interés y que hay que valorar positivamente. Las entidades locales, hay varios tipos de actuaciones. También aquí nos encontramos con decisiones o herramientas generales de adaptación de medidas para aplicación de la nueva ley de contratos, por ejemplo, la instrucción del Ayuntamiento de Valladolid, muy amplia, toca muchos temas, pero bueno, que es útil en el sentido de que aborda con carácter general la contratación pública sostenible, estratégica, eficiente, responsable. Y luego hay planes, medidas, instrucciones concretas de administraciones para impulsar pues, esa integración de aspectos sociales o la contratación verde o ambiental, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos distintas posibilidades. Incluso hay quien ha ido un poco más allá. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona organizó la primera feria de contratación pública a finales del año pasado. Es decir, el Ayuntamiento, en el recinto ferial de Barcelona, organiza una feria de la contratación donde los distintos servicios del Ayuntamiento previamente preparan cuáles van a ser sus necesidades para los próximos años, no solo para el próximo año, sino hacen un análisis a varios años vista y les dicen a las empresas cuáles van a ser sus necesidades
para que las empresas se acerquen a esos stands, vean cómo pueden ser, cómo van a ser las licitaciones o qué va a comprar y cómo el ayuntamiento en los próximos años, y también interactúan con la administración para decirle qué entienden que debería tener en cuenta o cómo podrían facilitarse más, por ejemplo, la participación de las pymes o bueno, cuestiones que también plantea la nueva ley de contratos. Es decir, desde el ámbito local se pueden adoptar también medidas de este tipo, o simplemente se puede, como están haciendo muchas administraciones, integrar esos aspectos en los pliegos o en la actividad contractual que están desarrollando diariamente, ¿no? Bueno, lo mismo se puede decir de universidades, del sector público en general. En su actuación, en el día a día de la actividad contractual, están integrando todos estos aspectos, como obliga a hacerlo la ley de contratos, que en este punto debemos recordar que va más allá incluso que el derecho europeo, porque nuestra ley en el artículo 1.3 habla de la integración obligatoria de aspectos sociales o ambientales de forma transversal en todos los contratos públicos. Y la ley obliga en concreto a que una condición especial de ejecución en todos los contratos debe tener carácter social y ambiental. Aparte de eso, hay que valorar qué otros aspectos sociales o ambientales se pueden integrar en las distintas fases, desde los criterios de solvencia, de adjudicación, etc. Bueno, pues en ese sentido yo creo que se ha asumido la nueva filosofía, las nuevas obligaciones de la ley de contratos. Y desde el sector privado, bueno, pues yo creo que han visto también una herramienta muy importante para poder favorecer, bueno, pues según el ámbito sectorial privado, la contratación estratégica. O dicho de otra forma, el sector de la discapacidad en España ha visto a la ley de contratos como una herramienta fundamental para que se protejan más o que las administraciones desarrollen política de atención a las personas o de integración de las personas con discapacidad. Bueno, pues por ejemplo, CERMIS ha sacado su guía de aplicación de la ley de contratos dirigida principalmente a las administraciones. En general, todas estas guías o en documentos que han publicado entidades del sector privado se dirigen a las administraciones para decirles: os ofrezco modelos de cláusulas sociales de atención a las personas con discapacidad, de favorecimiento de la economía social, del tercer sector, etcétera, ¿no? Y en este sentido, pues tenemos guías como la de CEPES o la Guía de Protección y Promoción de los Derechos Humanos en la Contratación Pública o de la Asociación de Empresas de Acreditación y Normalización, o la Guía Práctica para Impulsar una Contratación Pública Libre de Paraísos Fiscales. Es decir, distintos ámbitos de actuaciones sociales que ahora la ley les da cobertura para desarrollarlas. Como las administraciones tienen ahora esa necesidad de integración de cláusulas de este tipo, se les ofrece pues distintas posibilidades para que en función de cada administración, de cada contrato, se vayan introduciendo en los pliegos. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta un aspecto que también hay que valorar a la hora de integración de estas cláusulas y que se va a ver a lo largo de las ponencias. Hoy en la ponencia última de la mañana, ¿qué están diciendo los tribunales administrativos de recursos contractuales en relación con la introducción de estas cláusulas sociales ambientales? Bueno, pues eso es algo muy importante a tener en cuenta como órganos de contratación o como gestores de la contratación, porque la visión tan abierta, tan generosa de la ley está chocando con un pronunciamiento ya algo contradictorio de los tribunales, empezando por el central y siguiendo por algunos autonómicos. Están poniendo trabas a la introducción de estas cláusulas, sí, marcando unos límites generales que establece la ley, pero también la ley quiere apostar por esa integración de aspectos sociales y ambientales. Por ejemplo,
uno de los aspectos claves para determinar si una cláusula es adecuada o no a la ley, es conforme a la ley o al derecho europeo o no, es tener en cuenta su vinculación con el objeto del contrato. Y la ley parece claro que nos dice que la vinculación con el objeto de lo social y lo ambiental es muy amplia, cambia radicalmente con respecto a la situación anterior. Y sin embargo, a los tribunales les está costando asumir esa visión. Parten de una doctrina en principio restrictiva, cuando debe ser todo lo contrario. La teoría general o la idea general es que sí se pueden introducir estas cláusulas. Solo aquellas que sean discriminatorias, que restrinjan la competencia, pues sí, podrán discutirse. Pero si lo que hacen es integrar esos aspectos de tipo social en la contratación, deben ser aceptadas, porque esa es la filosofía de la nueva ley. Sin embargo, bueno, pues aquí ya nos empezamos a encontrar con dificultades. En general, la interpretación de la ley está siendo, y eso yo creo que es uno de los debes de la aplicación de la nueva ley, está siendo confusa. Porque tenemos, sí, las juntas consultivas por una parte, los tribunales administrativos de recursos, la nueva oficina independiente, que su primera resolución es sobre su primera instrucción es sobre los contratos menores y también da lugar a mucha polémica y a mucha discusión. Es decir, que en vez de dar elementos claros de aplicación, en vez de facilitar a los órganos de contratación que se aplique bien la ley de contratos, más bien desde estos distintos ámbitos se está complicando y se está creando inseguridad. Eso es un aspecto que no es bueno, porque yo creo que aquí lo que nos hace falta ahora mismo sobre todo es que tengamos seguridad al aplicar la normativa. Bien, también hay toda una normativa de desarrollo en materia de prestaciones sociales que la ley da cabida a un régimen especial, servicios sociales concretos, servicios a la persona que hablaba el derecho europeo y que permiten un régimen específico en el sentido de que en determinados casos se puede prescindir de la aplicación de la normativa de contratación y hacer encargos o adjudicaciones directas a entidades sin ánimo de lucro, con determinadas condiciones. Bueno, pues aquí también tenemos toda una legislación autonómica que lo ha desarrollado, pero hay que tenerlo en cuenta como una excepción a la aplicación de la normativa. Hay que justificar cuando concurra uno de estos supuestos. En el balance provisional, en los aspectos que yo destacaba positivos, quiero sumar algunos más, ¿no? En España se ha producido una unificación de la actividad contractual pública, que ha sido muy importante. ¿En qué sentido? Sobre todo han desaparecido las instrucciones internas de contratación de las múltiples entidades del sector público que podían tener esas instrucciones y que habían dado lugar a que en España miles de organismos públicos estuvieran contratando con unas herramientas específicas de contratación, que había hecho que se compartimentalizara mucho el sector de la contratación, que muchas empresas pues tuvieran que especializarse en contratar con esta o con otra entidad porque no podían conocer simplemente los procedimientos o las formas de contratación de esas miles de entidades públicas. Eso ahora se ha reconducido. La ley elimina las instrucciones, por lo menos en su eficacia jurídica hacia afuera. Sí, los organismos o entidades públicas pueden tener sus propias instrucciones internas, pero para uso organizativo propio, pero hacia afuera la normativa que se aplica es la ley de contratos. Eso ha sido algo importante. Yo creo que hacía mucha falta. La publicidad en la plataforma de contratación del sector público también es muy importante. Todavía no es completa, pero bueno, aquí ya las administraciones se han ido sumando de forma generalizada y eso yo creo que ha sido algo decisivo. La apuesta por la contratación electrónica, como no podía ser de otra manera, la Unión Europea lo obliga. También hay que valorarla en esa perspectiva positiva, no como una forma de tramitar electrónico lo que antes se hacía en papel, sino como una nueva contratación. Lo electrónico lo que impulsa es una forma distinta de contratar, sobre todo pues
a través de esa publicidad máxima, de facilitar la participación de las pymes, de todas las empresas, de reducir trámites, de simplificar. Es una nueva perspectiva también de la contratación. Y la reordenación procedimental, de la que también enseguida vamos a poder abordar en el curso con la ponencia de Jaime Pintos, yo creo que también hay que valorarla muy positivamente, en el sentido de que se han ofrecido nuevas herramientas a los gestores de la contratación para tramitar compra menor, frente a lo que era la situación con la ley anterior. Bueno, eso yo creo que hay que ponerlo en el balance positivo de la ley. En el negativo, por destacarles algunas cuestiones, ¿no? Yo creo que la complejidad de la norma, el que no supo en su momento ser una legislación accesible, simplemente basta ver el número de articulado, basta ver las disposiciones adicionales, basta ver las reformas que ya ha tenido la ley, pese a su poco tiempo desde que está en vigor. Ya se ha modificado por leyes de presupuesto, ya se ha visto afectada por otra normativa. Eso no puede verse como un aspecto que haya ayudado en modo alguno a la mejora de la actividad contractual de las administraciones ni del sector privado. Es una normativa excesivamente compleja, con muchas remisiones entre preceptos. Ese es un debe importante que habría que haber corregido. Si a eso le sumamos las dificultades interpretativas por las resoluciones de los tribunales, de las juntas consultivas, etcétera, pues yo creo que el escenario que ha dibujado no es el óptimo ni el que debería ser. También en el debe hay que situar la falta de implantación completa de la contratación pública electrónica. Aquí la ley quiso ser avanzada, quiso imponerla de forma obligatoria con unos plazos que se han incumplido. Aquí ha chocado la voluntad del legislador con la práctica de la vida administrativa, que no estaba preparada para ese proceso tan rápido. Motivos múltiples, empezando porque el Estado no ha sabido desde hace muchos años liderar ese proceso, porque lo tenía que haber simplificado mucho más y no ha ayudado. Siguiendo porque las comunidades autónomas pues, se han incorporado tarde, y en el ámbito local pues ha habido también mucha desorientación. Hay diputaciones que sí que han hecho un poco una labor de ayuda a los pequeños municipios, pero otras no. Bueno, aquí ha habido una gran diferenciación. En definitiva, yo creo que el proceso se puede resumir con que cada administración o entidad pública ha hecho la guerra por su cuenta o ha actuado como ha podido, salvando, intentando adaptarse como buenamente ha ido pudiendo, con la inversión que podía, con los medios que podía, y eso ha generado muchísimas diferencias entre unas administraciones y otras, cuando teníamos que haber ido a un proceso conjunto mucho más fácil, mucho más unificado. Eso pues es así, y así esta es la situación que tenemos y esa es la que tenemos que aplicar. Pero chocamos con una complejidad hoy muy importante, porque por un lado tenemos obligaciones de implantación de la administración electrónica, las que estableció la ley 39 y 40 de 2015, y luego la que ahora establece o que después estableció la ley de contratos del sector público. Y eso no se ha coordinado suficientemente. Hoy no tenemos claro si los requisitos de administración electrónica, todos ellos son aplicables a la contratación pública o las herramientas son diferentes. El perfil del contratante, sí, la ley lo ha potenciado mucho, se establecen muchas otras obligaciones de transparencia, pero luego tenemos por otro lado una ley de transparencia que nos está imponiendo obligaciones que en ocasiones también son diferentes, o sea que no se ha coordinado bien, y eso para el gestor público pues no hace sino complicar y complicar más su actuación. Yo creo que aquí ha fallado por una parte la ley, por no ser lo suficientemente previsora de lo que se venía o de cuál era la realidad,
no se ha coordinado con las otras leyes y por otra parte han fallado también las administraciones, sobre todo la gran administración, que es la que tenía que haber liderado más ese proceso. Y yo creo que la ley de momento tampoco está dando lugar a una mucha mayor participación de las pymes. Las últimas estadísticas de la Unión Europea siguen hablando de porcentajes muy pequeños de participación de las pymes para lo que es el sector empresarial, por ejemplo, español, donde casi el 97% de las empresas son pequeñas y medianas. Y muchas de ellas siguen viendo la contratación pública como un sector muy complejo, no se animan a presentar sus ofertas en los procedimientos de contratación. Eso es algo que es necesario, porque ¿cómo vamos a conseguir desde el sector público que haya mejores ofertas, que haya más concurrencia, si no hay esa participación de las pymes? Bueno, pues yo creo que aquí hay que hacer también más esfuerzos. La ley establece algunas medidas, pero no son las que hacían falta. Esa medida estrella de división del contrato en lotes, pues luego en la práctica se ha quedado en mucho menos o no supone tanto para las empresas, a veces para las administraciones lo que supone más complicación en la gestión y tampoco aporta esa participación amplia en términos generales. Aquí, cuando sí que esté plenamente implementada la contratación pública electrónica, sí que se va a favorecer en el sentido de que va a ser más sencillo presentarte un procedimiento de contratación si todo funciona online. Pero bueno, eso, como va el proceso algo lento, todavía no sabemos la repercusión que va a tener en el sentido de incremento de ofertas de empresas para la participación en estos procedimientos de contratación. En definitiva… José Antonio, de todas formas, no es solo en España, porque es verdad que la Unión Europea está diciendo que en toda la Unión Europea las pymes absorben solo el 45% de los contratos por encima de los umbrales. O sea que también hay una dificultad añadida, yo creo que en todo el ámbito de la Unión Europea, sí. que aquí en España pues todavía más, porque vamos más retrasados en cuanto a la administración electrónica y la licitación, pero vamos, que es un problema que yo creo que se tiene que abordar de forma conjunta. Y es verdad que a la Unión Europea le ha preocupado mucho esta cuestión. De hecho, lleva tiempo intentando establecer de forma paralela medidas en distintos ámbitos, industriales, comerciales, porque ve que es hoy una carencia muy importante y que todas las demás medidas de la ley se quedan a medio camino si no hay una mayor participación en los procesos de licitación. Es que en España las estadísticas también de la Unión reflejan que en la mayoría de los casos de los procedimientos de contratación hay una o dos ofertas a esos procesos. Eso es claramente insuficiente, quiere decir que no funciona bien el sistema. Lo que debe impulsar es que haya una participación mucho mayor y bueno, sin esa participación pues todo lo demás se queda mucho más en entredicho. Yo añadiría también, Beatriz, que en Europa también el problema de la plena implantación de la contratación electrónica existe, no solo es España. Si nos ponemos a ver qué procedimientos hoy de contratación se tramitan en Europa de forma electrónica, encontramos que muy poquitos países lo están haciendo y muy pocas administraciones lo están haciendo. Sí, hay excepciones de administraciones locales determinadas, de universidades determinadas, pero son la excepción. La mayoría de administraciones siguen hoy pues con trámites electrónicos, pero no desarrollando electrónicamente todo el procedimiento de contratación, porque eso requiere tanto un gestor interno como una herramienta hacia afuera que es compleja y que no, bueno, pues está costando mucho su adaptación. En definitiva, yo creo que aún quedan muchos retos pendientes. La ley introduce una nueva filosofía, una nueva forma de llevar a cabo la compra pública. Quiere cambiar prácticas, quiere cambiar pues lo que ha sido la tradición de la legislación de contratación pública y de su práctica, pero bueno, pues nos queda todavía tiempo para que esté plenamente asumida y tengamos pues una aplicación completa de la ley de contratos. En muchos casos
por elementos o por circunstancias que son ajenas a los propios órganos de contratación, que se requieren de otras actuaciones públicas, tanto de la Unión Europea como de las administraciones españolas. En definitiva, yo creo que el balance tiene aspectos positivos a destacar y que en la práctica hoy se ven con claridad. Hay una contratación pública que en términos generales es mejor que la que había anteriormente, con sus dificultades, y hay también muchos pasos a seguir para que las ideas, para que todas las herramientas, todas las posibilidades, potencialidades que ofrece la Ley de Contratos lleguen a cumplirse como deberían. Muchas gracias.